el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos todos a celebrar este domingo 11 del tiempo ordinario. Hoy es domingo. Hoy el Señor nos invita a descubrir la riqueza de celebrar el día propio en que celebramos la resurrección de Cristo. Él resucitó un domingo y nos invita a nosotros a que cada domingo renovemos nuestra fe en el resucitado. No es Pascua, pero siempre es domingo y siempre es Pascua, porque el domingo celebramos su resurrección. Presentamos a los difuntos por los que se pide oración. Presentamos el alma de Juan Franco Rodríguez, Jesús Rodríguez y Teolindo Uribarri. También presentamos a los enfermos que nos piden oración: José Ubaldo, también Daniel, que tiene COVID-19, y Juan Evangelista, que tiene COVID-19. También hay una intención de 61 años de aniversario de matrimonio de Marcos y Álida Troncoso, que cumplen 61 años de vida matrimonial. Don Marcos fue miembro del 14 de junio y se casó justo cuando comenzaba exactamente la gesta que culminaría después con el asesinato de Trujillo. Pero hoy, en ese día de fiesta, entre bombas, se casó. Y hoy lo recordamos y le mandamos a ellos dos un gran abrazo y de cariño. Vamos a iniciar nuestra celebración entrando en nosotros mismos y reconciliándonos con nuestro Dios. Por eso, quien dice que no tiene pecado es un mentiroso. Pues hagamos verdad ante Dios y cerremos nuestros ojos. Ante Dios y ante los hermanos, reconozcamos los pecadores. Tú, que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios en lo alto Del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, Señor, glorificamos, te adoramos. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. tú que quitas el pecado del mundo, Atiende nuestra súplica. tú Que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. porque solo tú eres santo, Solo tu Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor Dios,
fortaleza de los que en ti esperan. Acude bondadoso a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, los israelitas, al llegar al desierto de Sinaí, acamparon allí frente al monte. Moisés subió hacia Dios. El Señor le llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los israelitas: Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con víctores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyo, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según es San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano.
Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en la ciudad de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, aquí la palabra muy rica en el domingo. La primera palabra que tenemos que entender es la alianza que Dios hace con su pueblo a través de Moisés. Se llama la alianza de Moisés. La alianza de Moisés, a diferencia de la alianza de Abraham, la alianza de Abraham se apoyaba en una promesa. Dios no le pedía nada a Abraham, solo confiar. Y le dijo: haré de ti una descendencia como las estrellas. No dijo nada a cambio. Pero ahora Dios exige más responsabilidad de su pueblo. Porque si bien es cierto que el origen de todo es la gracia, no es menos cierto que también el hombre y el ser humano y el pueblo de Dios entero tiene que también responder, tiene que responsabilizarse. Y por eso dice aquí, ya saben lo que he hecho con los egipcios. Ahora, si de veras escuchan mi voz, que escuchar en hebreo no es solamente la palabra de utilizar la oreja, sino utilizar la capacidad de poner en práctica lo que se ha oído. Si ustedes escuchan mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán mi propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que si no la guardan, no. ¿Ven? La condición es, hay que cumplir esto. ¿Para qué? Es una condición que es un pueblo que tiene que madurar, como un niño. Al niño pequeño se le promete todo, se le dice todo, pero cuando ya comienza a ser adolescente, hay que comenzar a muñequear un poco, hay que comenzar a poner condiciones. Si dice, tú vas a ir al cine, si saca buenas notas, aquí y acá, y comienza uno a negociar, porque ya comienza el tiempo en que tiene que irse haciendo mayor. Todavía el pueblo de Dios todavía no es capaz de cumplir, pero ya Dios le exige, y Dios le pone condiciones. Y eso es muy importante entenderlo así, porque si es por el pueblo, estaríamos listos todos. Porque el amor de Dios es tal para con nosotros que aun cuando no podíamos cumplir la alianza, aun cuando no podíamos cumplir la ley, Dios nos amaba. Dios dice aquí que la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros pecadores todavía, murió por nosotros. Siendo pecadores todavía, Él murió. Ahora, cuando Él murió, nos dio lo que se llama el regalo de la justificación. Y miren lo que dice: con cuánta más razón, pues, justificados ya ahora por su sangre, seremos por Él salvados de la cólera. O sea que nosotros estamos pecadores en el pasado, justificados en el presente y salvados en el futuro. Ahora, lo importante es entender qué significa la justificación. La justificación significa cortar con el pecado, esa capacidad que viene de la gracia de Dios, nos capacita a que si nosotros queremos, tenemos todo lo necesario para poder vivir lo que Dios nos pide. Podemos dejar de ser pecadores. Porque viene el mundo protestante, el luteranismo, dice que no importa lo que el hombre haga, el hombre está empecatado y todo lo que pueda hacer es pecado. Y cualquier intención del hombre de ganarse méritos haciendo el bien es una vanidad absurda. Porque todo lo que el hombre hace es empecatado. Sin embargo, no es así. Aquí San Pablo dice, justificados ahora somos capaces de vivir la justicia por la cual después nos traerá la salvación. Y aquí la alegría que hace Pablo es que canta el pasado, presente y futuro de todo lo que estamos buscando del Señor. En el pasado fuimos X cosas, descarriados. Ahora en el presente, Cristo nos ha tocado con su gracia. Murió por nosotros para que tuviésemos por esa muerte en la cruz la redención del poder devastador del pecado. Y después de entonces, si ese pecado lo erradicamos de nuestra vida de verdad, la salvación está ahí, en espera, como dice más tarde también. Esto es Romanos 5, en Romanos 8:26 terminará esa gran sección del 5, 6, 7, 8 con la expresión de Romanos 8:26, porque nuestra salvación es en esperanza. Tenemos la esperanza de la salvación.
Nadie puede decir yo soy salvo ya. La salvación es algo que se espera y que nadie puede sentirse seguro, sino que está seguro de que está trabajando, de que la quiere y de que se esfuerza, de que camina por la senda estrecha que dice el Señor y no anda por la senda ancha que Él dice que andan muchos que van hacia la perdición. La senda que tengamos nosotros, que tomemos por la gracia del Señor y por los méritos de su sangre, hará que nosotros, viviendo esas obras, podamos nosotros, ante el juicio, tener las puertas abiertas y decir, entra, pasen, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, todas esas cosas que son propias de los que han dejado el pecado, de los que han dejado la indiferencia y de que ahora se dedican a Él en sus cosas. Y aquí otro elemento importante es ya en el punto del Evangelio. Jesús mira a todo el mundo y Jesús se siente con compasión, porque hay un montón de gente, en Dominicana decimos un molote, un montón de gente que anda en la vanidad, anda en cualquier otra cosa. Y uno se pregunta, con el desconocimiento de Cristo, desconociendo completamente a Cristo, ¿cómo no nos puede doler a nosotros? A mí cuando me toca ir a una capilla, cuando tengo que ir a las capillas, cuando estoy yendo a la parroquia, veo esos barrios donde hay cantidad de gente, el dembow y toda esta gente bebiendo, toda esta gente despreocupada de Dios, sin conocimiento de Dios. Y yo cuando lo veo y me siento compasión, ahí me uno un poco a Cristo que dice, ¿cuánto trabajo hay por hacer? ¿Cuánta gente que todavía necesita conocer a Cristo? ¿Cuánta gente que no hemos nosotros sido capaces de llevar el Evangelio? ¿Por qué? Porque nosotros dejamos el Evangelio a la monja y a los curas. Ellos son los que tienen que llevar la buena noticia. Eso no es así. Sobre todo los laicos. ¿Quién llevará la buena nueva en las universidades? ¿Quién llevará la buena nueva en las fábricas? ¿En los lugares de trabajo? ¿Quién será el que llevará eso? ¿No será que el cura tiene que estar en cada fábrica y en cada universidad? ¿No será que ahora cada cristiano y discípulo de Cristo está destinado a tomar la decisión de un día decir, he decidido ser un obrero de esta mies? Hay demasiadas cosas que hacer. Cuando yo veo todo lo que hace falta y tanta gente que necesita conocer al Señor, uno dice, cónchale, qué campo más grande todavía y cuánto hay que hacer, cuánto desconocimiento de Cristo. Y qué importante es que nosotros no seamos indiferentes a eso. Qué importante es que no nos duela. Porque hay muchos discípulos de Cristo que lo único que quieren es recibir. Se sientan en todos los cursos bíblicos a escuchar, a aprender, en todas las reflexiones. Siempre tienen los lugares en los retiros y en todos los lugares. Y eso no está mal. No está mal alimentarse. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el cuerpo de alguien que se alimenta y se alimenta mucho, y se alimenta mucho, y no hace nada, y todo es comer, y no hace nada? ¿Qué pasa? Sabemos muy bien lo que hace. El cuerpo se vuelve grasiento, se vuelve con dificultades de movilidad, y se vuelve cada vez más perezoso y más incapaz de moverse y ejecutar las funciones que tiene que ejecutar. Por eso está bien alimentarse, el espíritu también. Pero es necesario que nuestro espíritu esté movido también a esa dimensión misionera que todos tenemos que hacer. Piensa en tu trabajo. Piensa en la gente que se burla de Cristo en el trabajo. ¿Y tú qué haces ahí? Tú eres trabajador de la mies, pero tienes los brazos caídos, estás de capa caída, los brazos echados, o estás de veras intentando dar a conocer lo que representa Cristo para ti. Aunque se burlen. Aunque te voten, porque a veces puede pasar eso, sería raro en este país. Pero aunque se burlen, aunque te saquen de los chats, y aunque te saquen y te excluyan de las reuniones exclusivas, ¿eres tú capaz de dar a conocer a Cristo? A veces, dar a conocer a Cristo es un problema, porque hay ambientes que son ambientes pecaminosos y de pecado, en donde se alienta el pecado, en donde se aplaude el pecado, en donde se aplaude el pecado fiscal, el pecado en cuanto al dinero, en cuanto al abuso con el otro, y en cuanto al matrimonio, y en cuanto a todo. Se burlan de lo bueno,
se burlan de las cosas serias. Y si sale alguien con algo serio, entonces ya llegó este, ya vino este, así. Porque hay muchas reuniones en donde es un bullying, es una burla ante el que quiere opinar algo edificante y algo que es bueno para la fe y para el bien de todos los que están ahí. Y tú eres ese obrero. Si tú escuchas esta misa, tú eres una persona sensible a la fe. Por lo tanto, el Señor, así como llamó aquí a Pedro, a Andrés, etcétera, aquí a 12, fueron los primeros que llamó. Pero después llamó 72 y después había 120 en Pentecostés, después había 3000 en el primer discurso de Pentecostés. Y después la iglesia se expandió por el mundo, fruto de muchos obreros que fueron capaces de trabajar la mies. ¿Cuál es la mies? El lugar, el campo donde no se conoce a Cristo. ¿Y cómo se trabaja ese campo? Dando a conocer a Cristo a los demás, estimulando a los demás. Hasta una persona de 90 años, aquí tengo 21 años, Padre Juan, que evangeliza y todavía trabaja para el Señor y muchísimo. Y hay gente que a los 60 ya dice, yo ya me retiré. Y aquí hay un obrero que a los 91 sigue fajado todavía, hasta el último día. Y eso no es porque es cura, sino porque tiene esa compasión pastoral por tanta gente que no conoce, que tú y yo tenemos que tener. El Señor lo está diciendo para que, así, de una manera insinuada, muchas veces Él hace eso. Él dice, bueno, como el Señor le dijo a Isaías, ¿a quién mandaremos de parte de nosotros? E Isaías está ahí, ven aquí, no hay nadie más, eres tú. Y ahora también es lo mismo, la mies es mucha, rueguen para que los obreros, aquí están, los que están participando, nosotros, todos, estamos llamados a anunciar la buena noticia, estamos llamados a trabajar el campo de Dios sin miedo y con alegría además. Que te van a rechazar seguramente, muchas veces, no te han rechazado nunca, bueno, pues tú no sabes lo que es bueno. Porque el Señor dice, cuando te rechacen, sacúdete el polvo de los pies y sigue para adelante. No lo personalices. Cuando desprecien tu mensaje, acuérdate que no es tu mensaje, es el mensaje de Cristo. Y si es el mensaje de Cristo, a quien rechazan es a Cristo. Y eso es lo importante, entender esto. ¿Para qué? Porque hay que saber que cuando se lanza la buena noticia, no todo el mundo va a querer oír. Si no, pregunten en el Evangelio, donde Jesús, haciendo las grandes obras que hizo, curando a los enfermos, haciendo milagros, multiplicando panes, caminando sobre las aguas, convirtiendo el agua en vino, expulsando demonios, etcétera, 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 etcétera. Aún así, había algunos que hasta matarlo querían, hasta matarlo. Que no creo que si tú anuncias la buena nueva, al menos en la República Dominicana, te vayan a matar. Es posible que en algunos países, en África y en algunos países, y si tú tocas tecla dura, es posible que también te puedan querer matar. Bueno, eso pasará si el Señor te manda eso. Pero lo cierto es que en lo que va y viene el hacha y esperamos que nos maten o no nos maten, hay mucho trabajo por hacer y hay mucha mies que trabajar. Y el Señor te va a reclamar esto. ¿Sabe quién te va a reclamar esto? La viejita que dio 2 moneditas te lo va a reclamar. Te lo van a reclamar los pobrecitos que escucharon la buena nueva, de las cuales Jesús dijo, te doy gracias porque le has dado a entender estas cosas a los sencillos y humildes. Te lo van a reclamar muchas personas. Zaqueo, que dijo, yo estaba perdido, yo estaba vuelto un sinvergüenza y Jesús me invitó. ¿Por qué no tú? Si yo era peor que tú, dice Zaqueo, ¿por qué no tú? Y nos van a reclamar. Nos lo va a reclamar mucha gente. Aunque es una historia, no es una realidad, pero no lo reclamará el hijo pródigo también. Yo me atreví a volver, aunque es una parábola, pero hay que entender que en ella está significado todo pecador que vuelve y que te da a ti la excusa para entender que muchos pecadores quieren oír esa buena noticia y que tú por miedo o por respeto humano o por pereza o por cualquier otra razón, egocentrismo, porque estás ocupado de tus cosas, porque tú estás preocupado por ti, porque etcétera, etcétera, etcétera. 1001 razones tú vas a encontrar de por qué no trabajar en el campo de Dios. Y el Señor te dará 1001 razones de por qué sí. Porque la mies es mucha. Fíjense en las redes, cuánta basura.
¿Cuántos jóvenes que no conocen a Cristo? ¿Cuántos jóvenes todavía al margen de la vida divina que vino Cristo a traer? ¿Cuánta gente que desconoce? ¿Cuánta música que insulta a la dignidad humana? Música urbana que violenta contra las mujeres y que incita a la violencia contra la mujer, que invita a la cosificación de los cuerpos, que invita a muchas cosas que son exactamente lo contrario de lo que el Señor nos llama a vivir. Como decía Papa Francisco, pecadores sí, corruptos no. No hay que dejarse envolver por la corrupción y por el hábito, por el gusto y por el deseo de mandar a paseo a Dios y a sus cosas para vivir la vida propia o la vida loca, como dicen, sino para poder vivir verdaderamente una vida que tenga propósito, que no sea como los trenes de España. ¿Saben? Los trenes de España, en esa cercanía que tenía España con Rusia, los rieles de España tenían una dimensión diferente al estándar de Europa. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un español llegaba con su tren a la frontera, tenía que apearse del tren porque el tren no podía seguir. Así vive la gente sin Dios. Su vida se detiene cuando llega la muerte y ahí acaba, no puede seguir. Sin embargo, tuvieron que arreglar todo. Tuvieron que poner las vías como el estándar de Europa y finalmente todas las vías son así. Y cuando yo ahora desde Madrid quiero ir hacia cualquier lugar, cuando llego a la frontera, la cosa sigue, como la vida misma del creyente, que no acaba con la muerte, sino que continúa, porque Jesús nos arregla los rieles para que después de la muerte la vida pueda continuar todavía sobre los rieles de Cristo. Y eso lo tiene que entender tanta gente que aún no lo entiende. Y tú que lo sabes, no hablas a nadie de esto. Tú que lo sabes, dejas que el pecador a tu alrededor siga hablando de pecado, siga hablando de burlarse de Cristo, siga hablando de burlarse de las cosas divinas, y tú sigues callado en silencio. El Señor está diciendo, faltan obreros, rueguen para que ese que se quedó callado se le suelte la lengua y hable. Rueguen para ese que no hacía nada se ponga a trabajar en el campo mío. Rueguen para que los que son perezosos se levanten, para que los que son egocéntricos entiendan dónde está el centro de la vida, que es Cristo, y desde allí podamos todos ser un ejército de obreros que trabajemos para que esta tierra pueda ser la tierra de la salvación de los hombres y mujeres, para que todo el mundo crea, y crea que el Padre envió a Jesucristo, para que conozcan a Cristo y para que puedan amarlo en toda plenitud. Qué pena es dejar que tanta gente se pierda. ¿Por qué? Porque aquí no ha venido nadie a condenar. Lo que ha venido es alguien a dolerse de la perdición de la gente que no es capaz de desear entrar en los caminos de Dios. Nadie ha dicho que desde que usted se hace cristiano, se hace perfecto. Nadie lo ha dicho. Pero usted, si se ha hecho cristiano de veras, usted va a anunciar a los demás y le va a doler que otros no conozcan lo que usted conoce. Yo lo conté antes y lo vuelvo a contar, y con esto termino. La historia de una parroquia que había estado vacía y que estaban buscando un predicador para ella. Y buscaron, y había un concurso de 3 predicadores que tenían que hacer delante de un jurado una homilía para probar quién era el mejor predicador para ir a esa homilía, a esa parroquia. Y los examinaron. Había uno que era un experto, era un pico de oro, un experto, y era un orador. Y los otros 2 eran muy simples. El primero, el segundo y el tercero, ahí estaba el orador también. Finalmente, cuando escucharon las 3 homilías, el tema de la homilía era, en los 3, los pecadores se van al infierno. Y predicó uno, prediqué otro, predicó otro. Okay. Pero salió uno, electo, uno de los 2 sencillos. Y el pico de oro se quejó. Él estaba oyendo y dijo, pero yo prediqué mucho mejor que él. Él no tomó en cuenta esto y esto y esto. Yo tomé en cuenta todo esto. Yo prediqué mejor. ¿Cómo es posible que le hayan dado a esta persona la parroquia cuando yo prediqué mejor?
Y el jurado se puso de pie y le dijo: hermano mío, usted predicó muy bien, pero sin embargo hay un problema, que usted predicó el tema con demasiada alegría y así usted no puede ser un buen pastor. Los pecadores se van al infierno. Y hay gente puritana que jura que el otro se va al pecador. Se están condenando todos, se están condenando y hasta alegría encuentran en eso. Qué pena. Tan divorciados de los sentimientos de Cristo cuando ven personas alejadas del Señor y que desconocen el camino de la salvación. Ojalá que por lo menos esta homilía me despierte el dolor que tuvo Cristo al ver a tanta gente como ovejas sin pastor, a tanta gente, como dice aquí, extenuadas, abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Pidamos al Señor que comencemos por un gran dolor, una gran preocupación, y que junto con otras personas seamos capaces de comenzar ejércitos, escuadrones de salvación, en donde si hemos conocido a Cristo de veras, podamos ser instrumentos para que otros también puedan llegar a tenerlo y formemos parte de esos obreros por los cuales el Señor pidió que pidiéramos al Padre y al dueño de la mies. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a presentar al Señor nuestras intenciones. Pero antes que nada vamos a profesar nuestra fe. Vamos juntos a profesar el credo de los apóstoles diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Dios de la vida, al dueño de la mies, para que mande obreros a la mies y escuche las intenciones de su iglesia. Él es Por nuestra diócesis, por los sacerdotes, los catequistas, los agentes de pastoral y cada una de las actividades que aquí se realizan, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Por las personas y las instituciones que trabajan por la paz y el desarme, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Por los millones de hombres y mujeres, de niños y ancianos, que sufren en todo el mundo a causa del hambre, de las guerras y de la marginación, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Por los que compartimos el pan del Señor, por nuestros familiares y amigos, y por todos los que esperan de nosotros el testimonio gozoso de nuestra fe, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Pidamos al Señor por los difuntos por los que se pide oración, Juan Franco, Jesús y Teolindo, para que el Señor los acoja en su reino y les permita participar del banquete eterno de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por nuestros enfermos, José, Daniel, Juan Evangelista, para que el Señor los visite, los conforte en sus cuerpos y almas, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Te presentamos la unión matrimonial de Marcos y Álida hace 61 años, para que tú los bendigas y los acompañes en esta unión y renueves constantemente el amor mutuo y sigan siendo testigos del amor ante sus familiares y amigos, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Esto que te doy, es vino y Al pan, Señor. esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, es el esfuerzo de mi
Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús de necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo el Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente su alabanza. Santo, santo, Es el Señor, santo, 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 es el Señor. Dios del universo, los cielos y la tierra Están llenos de su gloria. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la pasión de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Mira la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación nos has devuelto tu amistad.
para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz al mundo. Confirma en la fe a tu iglesia, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, obispos, presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, a tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Juan Franco, Jesús, Teolindo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de la presencia del Señor y la certeza del Padre que nos ama desde cuando aún éramos pecadores, dirijámonos a Él con la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos Y ustedes. con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, he aquí el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Vamos ahora a hacer comunión espiritual. Para los que no tienen la oportunidad de participar en la Eucaristía todavía, vamos ahora a hacer comunión según la fórmula de San Alfonso María Ligorio. Cierren los ojos, por favor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas que nunca me separe de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz.
Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve efecto la unidad en toda tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lo que estamos siguiendo en las prescripciones de la conferencia son las indicaciones de las autoridades civiles y de la Organización Mundial de la Salud. He sabido que se corre rumor, por ejemplo, de una indignación porque el Monseñor Masalles o algunos obispos prohíben que personas mayores acudan a la misa. Y lo único que se le dice es, se recomienda la Organización Mundial de la Salud y también lo recomiendan las autoridades sanitarias, todas las personas de más de 65 años que tienen condiciones de pulmones, de respiración, de corazón, que no vayan porque son más vulnerables, pero no es que está prohibido, se desaconseja. Si mi papá estuviera vivo, no lo dejaría ni loco venir a la misa. Y así también, ¿por qué? Porque eso es amor. Ahora, el que quiera venir y el que desee y el que a pesar de eso quiere venir, en la puerta no lo van a devolver, Puede ir a misa y en la puerta no va a decir, no es así, no es esa la situación. La condición es la recomendación para el bien de las personas. No estamos hablando de una prohibición estricta, por lo tanto, no hagamos de lo que sugieren las autoridades sanitarias una regla que al final acabe hiriendo innecesariamente corazones que no tienen por qué herirse, sino decidir si quieren ir a pesar de tomar el riesgo o quieren quedarse obedeciendo a las autoridades civiles sanitarias y también obedeciendo al permiso que da la iglesia para el que se tenga que quedar para cuidarse, lo puede hacer. Así que es libre cada uno, pero participemos siempre cumpliendo con todas las normas que nos exigen y los consejos que las autoridades sanitarias nos sugieren. Vamos ahora a impartir la comunión, la bendición con alegría, dando gracias al Señor por este domingo. A las 10 tengo la misa de la catedral, estaré celebrando con alegría en la catedral de Baní. Y imagino que muchas parroquias de la diócesis y del país y del mundo estarán celebrando con gozo para que los fieles que deseen y puedan participen del sacrificio eucarístico en este día del Señor. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Quienes nos ha dado